Pues buenos días a todas y todos. Vamos a continuar con el Congreso. Esta segunda mesa hace referencia a la reforma de los contratos formativos, o mejor dicho, del contrato formativo, porque ahora ya antes había dos, pero ahora pues es uno. Pero que tiene pues una doble situación que ahora nos van a comentar los ponentes. Bien, mi nombre es Federico Estardí, soy profesor asociado del departamento de esta universidad y para mí pues es un placer presentar en primer lugar a Francisco Javier Prados. Él es catedrático de la Universidad de Granada, ha llevado pues una carrera pues larga dentro del marco universitario y también dentro del marco de la jurisprudencia. Ha sido miembro del TSJ de Andalucía y también pues, ha publicado pues, numerosos artículos, numerosas obras en materia del derecho al trabajo. Aquí pues, nos va a ilustrar sobre, en primer lugar, el contrato o el apartado de la formación en alternancia dentro del epígrafe del artículo 11 del Estatuto de los Trabajadores. Pues sin más dilación, Francisco. Muy bien, gracias, querido compañero. Quiero iniciar mi exposición agradeciendo a la organización y particularmente en la persona de nuestro compañero Óscar Requena, que haya tenido la amabilidad de invitarme para participar en este acto. Es un orgullo ser convocado por él y por su proyecto de investigación que él dirige. Es un orgullo ser convocado para participar aquí y es una satisfacción personal porque además me encuentro rodeado de personas muy reconocidas de la disciplina a las cuales le profeso un extraordinario reconocimiento y por las cuales siento un afecto especial porque además de todo pues son amigos y amigas y con las cuales hemos compartido o he compartido gran parte de la vida profesional y cuando se comparte la vida profesional con algunas personas, esas personas forman parte de la vida de uno y por tanto eso siempre es emotivo. Por tanto, muchas gracias, Óscar, por tu invitación y por la oportunidad que me das. Me pide que hable de algo que los científicos, las personas que se dedican a la ciencia y más en el ámbito jurídico suelen decir, de este tema no vuelvo a hablar. Eso lo dije en el año 1976, en que presenté mi tesis doctoral que se llamaba El contrato de aprendizaje. Desde entonces les puedo decir que es el propósito más incumplido de toda mi vida, pero también añado que finalmente satisfactoriamente incumplido. Bueno, pues de nuevo, vamos con él. Voy a hablar de lo que tradicionalmente se conoce, lo decía el compañero hace un momento, en el ámbito empresarial, la formación en alternancia se sigue llamando contrato de aprendizaje. No creo que haya ni un 1% de las personas que lo utilicen hoy que digan contrato de formación. He contratado a un chico en formación en alternancia. Eso no, contrato de aprendizaje. Bueno, pues este contrato voy a presentar una proposición de motivo. No quiero entrar o no voy a entrar en el análisis pormenorizado de la problemática jurídica que plantea su articulado. Creo que ese es un tema que podemos debatir después y, por supuesto, que está abierto. Me gustaría son 20 minutos y trato de acomodarme a ello en lo posible. Me gustaría hacer un planeamiento general de cómo ha evolucionado esto, qué resultados sociales ha ido produciendo el contrato de formación, el trabajo que es como modernamente se conocía, y hacia dónde caminamos después de la última reforma. Y eso es lo que pretendo hacer. Bueno, en primer lugar, para hacer ese planeamiento, esta figura es una figura cargada de historicidad. No creo que haya otra institución jurídica en el ámbito laboral que tenga la tradición histórica que tiene el contrato de aprendizaje. Si yo les dijera a ustedes en qué texto antiguo aparecen las primeras nominaciones del contrato de aprendizaje, se podrían poner las manos en la cabeza, pero les puedo decir aproximadamente 5.000 años antes de Jesucristo. Por ahí aparecen las primeras. Bueno, profunda historicidad. Además, es un contrato de alta resistencia y perdurabilidad. Es que ha pasado a lo largo de la historia, sigue teniendo importancia a lo largo de la historia y a pesar de las diatribas, modificaciones, etcétera, sigue existiendo. Y
Por último, hay que tener en cuenta que toda esta historicidad se ha producido precisamente teniendo en cuenta el interés que en cada momento suscita. No se trata de mantener una tradición regulatoria histórica, no. Se trata de renovarla continuamente porque siempre ha sido objeto de interés por parte del legislador y por parte de quienes han acometido las transformaciones normativas en el ámbito de las relaciones de trabajo. Bueno, tradición histórica, alta historicidad. Fíjense qué cosa más curiosa. Es el primer contrato de trabajo, la primera regulación de las relaciones laborales que existe en España. 17 de julio de 1911. Esa es la ley de contrato de aprendizaje. No existía ningún contrato, ninguna ley reguladora del contrato de trabajo en España. Alonso Martínez lo intentó en 1955 y lo regañaron porque quería rebajar la edad de admisión al trabajo a los 12 años. No salió. Desde entonces, cada año hasta 2020, hasta que se creó el Ministerio de Trabajo, se intentaron hacer regulación del contrato de trabajo. La primera se produjo en 1931. En 1911, sin embargo, aparece la ley de contrato de aprendizaje. Digámoslo, Europa avanzaba ya en las transformaciones industriales. Europa se dio cuenta de que la automatización no descalificaba la formación profesional, sino que la recalificaba. Y habían acometido estas transformaciones. En España teníamos que hacerlo igual. Y se dijo, bueno, pues vamos, hacemos una ley de contrato de aprendizaje. Lo que pasa es que lo hicimos y nació obsoleta porque se fijó en modelos muy arcaicos, muy antiguos, casi podríamos decir que medievales. Bien, es el primer contrato, de todas maneras, que plantea la posibilidad que hoy la formación profesional no duda, la formación profesional dual, o como se llama, la dualidad en la capacitación, esta no duda, es el primero que plantea esa formación en alternancia. Y luego otro dato más para tener en cuenta y para explicarnos las cosas. Es un contrato típicamente utilizado para llevar a cabo políticas de inserción laboral. Es un contrato que, aparte de los objetivos que tiene, ha sido utilizado y va a seguir siendo utilizado, aunque me da la impresión de que en menor medida, para llevar a cabo políticas de inserción profesional. Este tipo de contrato o alguno de sus aledaños. Recuerdo que hace muy poco, en la última reforma laboral de 1912, se incluyó un contrato en el que se decía, bueno, se hace temporal siempre y cuando se acredite que se hace para la formación. Y luego decía, requisitos, se puede tener ya la formación. O sea, es una cosa alucinante. El tema de la formación como excusa para la inserción profesional es uno de los factores que han propiciado la devaluación, al menos normativa, que históricamente ha padecido. Bueno, pues con todas estas cosas y con toda esta tradición histórica, yo le debo decir también, le debo recordar una cosa. Ni el objetivo de formación ha tenido nunca históricamente mayor trascendencia social ni productiva, eso es así, en el ámbito de la sociología de la empresa, podríamos decir, ni ha tenido esa relevancia social, ni desde luego el trabajo ha llegado a alcanzar tampoco ninguna relevancia. Vamos a ser sinceros, la formación prácticamente era como algo que había que soportar y puramente nominal. La empresa soportaba ciertas condiciones. Y el trabajo era mano de obra barata. De otra manera, mano de obra casi infantil. Eso es lo que tradicionalmente ha podido ser, sociológicamente, ha sido el contrato de aprendizaje. Y esto sin perjuicio de los esfuerzos que históricamente se han realizado para llevar a cabo una regulación del tema. Esos esfuerzos han hecho que históricamente nos hayamos encontrado con denominación. Primero se llama contrato de aprendizaje, después se llama contrato para la formación en el trabajo, después contrato de formación y aprendizaje, después formación dual, se le llamó formación dual, no estaba regulado todavía, y después contrato de formación en alternancia. Por ahora, luego ya veremos a ver qué nueva denominación tiene. Pero realmente nunca ha tenido unos resultados satisfactorios. Va corrigiendo algo esa trayectoria, pero lo vamos a ver a continuación. Nos podemos preguntar, ¿y esto por qué? Vamos a analizar los dos componentes que integran esta enseñanza, o sea, esta formación. Enseñanza y trabajo. Vamos a ver cómo ha ido históricamente la enseñanza y el trabajo. La enseñanza, pues vamos a utilizar una forma de investigar sobre cada uno de los componentes que la estructuran. Bueno, pues vamos a ver qué método de enseñanza se selecciona, vamos a ver
qué objetivos tiene y qué contenidos tiene la enseñanza. Método de enseñanza. Pues el método de enseñanza es aprender trabajando. O como se dice también, trabajando mientras aprendo. Casi como fuesen elementos equidistantes. Primer error, no son equidistantes. Eso de aprendo trabajando o trabajando aprendiendo, no. Eso es lo que antiguamente existía en la Ley de Contrato del Trabajo del 44. Ustedes, por la cronología de las cosas, les felicito porque no habrán leído la Ley de Contrato de Trabajo ni falta que hace. Pero los que sí nos ha tocado leerla y aprenderla bien, por razones, en principio lo dejamos en cronológica, pues recordamos que el artículo 122 decía, es una ley de 1944 y que ha estado vigente hasta 1980, hasta el Estatuto de los Trabajadores. Decía que en el contrato de aprendizaje, si no se decía nada, la retribución era el intercambio de servicios. Y se podía decir que el aprendiz pagara al maestro. De manera que había en el mismo contrato 3 figuras. Un contrato de enseñanza si el aprendiz paga al maestro. Un contrato de intercambio de servicios si no se paga nada. Un contrato de trabajo si el maestro paga al aprendiz. Esa es la figura, ese es el planteamiento. Pues eso todavía está vigente. Es decir, ¿qué es lo que hacía entonces? Pues estoy trabajando mientras aprendo, o trabajo para aprender. Y mientras aprendo, pues obtengo una retribución. Bueno, pues siendo eso así, la voluntad, o sea, la realidad es que es un contrato de escasas pretensiones. Poca carga formativa se puede deducir de un trabajo que permite una cualificación, o de una cualificación, para decirlo más directamente, que se obtiene trabajando. Es una cualificación en el ejercicio, el desempeño de tareas repetitivas, de la imitación en gestos y movimientos, y en definitiva, al final, de tareas muy elementales. Por esto va un poco la descalificación de esta relación. Esto en cuanto a la metodología de defender. Luego, los objetivos, pues los objetivos, ya les aclaro, de lo que acabo de decir se deduce. Los objetivos son muy elementales, son muy de perfil muy bajo, de obtener una cualificación pero de baja entidad, de muy poca entidad, la que proporciona la mera práctica de un oficio, la pura actividad, el desempeño de unas tareas que tampoco requieren mayor complejidad o mayor cualificación para realizar esas funciones. Y los objetivos pues son eso, una cualificación bastante elemental. Fíjense ustedes que no es infrecuente que en la propia legislación se diga que la cualificación que se pretende con el contrato es desempeñar un oficio, desempeñar un puesto de trabajo, ejercer una actividad, conseguir una capacitación, es decir, en términos suficientemente genéricos como para que cualquier cosa entrara. Bien, esto estamos hablando del factor enseñanza. ¿Y dónde quedaba la formación profesional? Bueno, la formación profesional al principio, cuando empezó la formación profesional a desarrollarse en España, la verdad es que se planteaba la posibilidad de coordinar con este tipo de contratos. Realmente nunca llegó a ser suficiente la coordinación, nunca fue suficientemente eficaz, prácticamente era burocrática. Usted ha realizado esta tarea, yo le doy a usted esta certificación o esta titulación o lo que quiera que sea. Los objetivos formativos seguían siendo muy pobres. Cuando una persona empezaba a trabajar en una empresa, los objetivos formativos eran muy pobres. Empezaba a trabajar porque era quizá la fórmula más inmediata para encontrar un puesto de trabajo vía inserción profesional o en definitiva porque al final obtendría pues una especie de certificación de prácticas que le facilitaría ir cambiando de puesto de trabajo, pero nada más. La formación profesional se va desarrollando. Entonces aparecen las dos vías. Por una parte tenemos la formación profesional, la que históricamente se ha conceptuado. No voy a entrar mucho aquí porque lo hacen mucho mejor las personas especialistas en ello, como lo acaban de comprobar ustedes en la anterior sesión. Pero fíjense, en formación profesional siempre se ha identificado con una enseñanza institucionalizada, de carácter colectivo, financiada con presupuesto público o entidades privadas que tienen ese aspecto muy cuidado por razones de privilegio, por razones de simple interés en la formación para la productividad, una enseñanza metódica completa que facilita, como decían antes, la reconversión profesional del trabajador, se facilitan la reinserción profesional, la adaptación del trabajador a los cambios tecnológicos, y por otra parte estaba el contrato de aprendizaje. El contrato de aprendizaje se basaba en una enseñanza individual
tutorizada, un sujeto que va enseñando al otro, y que por esas circunstancias cada vez se fue quedando más fuera del sistema industrial y más cerca del sistema artesanal. Esa tutoría individualizada y esa enseñanza individualizada al final se encontró sin espacio productivo, se redujo al ámbito, prácticamente al ámbito artesanal. Siguió existiendo formalmente en el ámbito de la formación profesional, pero no había un soporte formativo de suficiente entidad. Es verdad que en los últimos años, a partir de 2012, yo creo que ahí empezó ya a transformarse un poco el sistema, con todas las dificultades que planteaba el modelo que se había realizado, pero debo decir una cosa, la formación profesional, la forma de insertarse el contrato con la formación profesional, a partir de entonces era un poco una manifestación de la disociación que siempre ha habido entre la formación en el trabajo y la formación profesional institucionalizada, por así llamarla. Si nos vamos a los reglamentos, nos encontramos con una terminología prácticamente incomprensible. Hay que ser especialista en formación profesional para entender lo que dicen. Una organización tremendamente compleja, de un burocratismo educativo y certificatorio, por así decirlo, si cabe la palabra, que es inimaginable. Yo a veces me planteaba, digo, bueno, un artesano que quiere contratar a un aprendiz, o un señor que tiene un taller de motocicleta y quiere contratar a una persona para que le preste unos servicios y mientras tanto le enseña a trabajar con esto. Si se leyera estos reglamentos, salía despavorido del taller y diría, no, pero vamos, ni en la vida. Me acuerdo que una noche, en una reunión parecida a esta, que organizaba ADECO con empresarios, tuve la oportunidad de verme con el que entonces, compañero nuestro, con el que entonces dirigía, estaba al frente de la Dirección General de Trabajo, que era Javier Thibault. Y le comentaba esto. Le decía, pero Javier, ¿vosotros habéis dado cuenta de qué sistema de formación se está diseñando? En la ley prácticamente no se nota, pero es que nos vamos a los reglamentos y si yo fuera empresario, yo en la vida se me ocurriría meterme en este berenjenal. Y decían que sí, que era cierto y que se le había dicho muchas veces que lo reconocía, pero las entidades educativas habían reivindicado su espacio y ese espacio era absolutamente intocable. Por ahí andan los tiros. Bueno, pues eso es lo que pasó con la formación profesional. Y ahora, ¿qué pasa con el segundo tema? El trabajo. El trabajo, ya sabemos, el trabajo para aprender. Bueno, en primer lugar hay que decir una cosa, recordar una cosa. Recuerden, hemos hablado de que el contrato del contrato de formación ha sido un contrato para la inserción profesional. Y es que se dan una serie de coincidencias. Persona joven, por tanto, persona en edad de aprender, por tanto, persona que acaba de aprender y se integra en el mercado de trabajo y que encuentra una primera dificultad porque el primer empleo es más difícil de encontrar que el segundo. Entonces, todo esto ha posibilitado que el contrato de aprendizaje también se vea. Yo digo aprendizaje y ustedes saben a lo que me refiero, si lo hacemos más corto. También se viera un poco dificultado en su aspecto formativo porque la parte de inserción profesional reclamaba su espacio. Y efectivamente, ha sido un contrato dirigido a personas jóvenes, tradicionalmente personas jóvenes, excepcionalmente para personas de hasta 29 años, me parece que era. Y excepcionalmente por razones de circunstancias de empleo o bien porque concurrieran circunstancias de discapacidad o sean trabajadores de escuelas de formación, etcétera, de escuelas taller, etcétera. Entonces, personas jóvenes. Y tradicionalmente también como alternativa al fracaso escolar. Eran personas jóvenes que además habían salido del sistema educativo. Y no solo eso, sino que además era una fórmula casi más compatible con la voluntad social que con la voluntad social existente hacia la formación profesional. Se decía, vamos, la formación profesional, ya se habló antes, no ha tenido mucho crédito en España, es decir, las familias muchas veces han visto con naturalidad que su hijo estudie octavo de derecho o noveno, y tarde lo que sea. Pero mandarlo a estudiar formación profesional parecía como enviarlo a galera. Parecía que eso socialmente no era estimable. Bueno, pues en el contrato de aprendizaje nos encontramos con que, en el contrato de formación para el trabajo, nos encontramos con que el oficio que se aprendía era un oficio que tampoco aportaba mucho
a esa idea. Prácticamente venía a confirmar o la formación profesional, que sabemos va a ser una formación descalificada, que socialmente no produce relevancia, o por lo menos está trabajando. Bien, y luego un dato más que cualifica todo este proceso de utilización como inserción profesional. Ya no, desde 2012, creo recordar, y ahora se ha ratificado, pero históricamente ha sido un contrato con una protección social inferior. Primero es que no había seguridad social, después no había ni siquiera salario mínimo. Antiguamente, antes de 1912, antes de 2012, se decía que la retribución al aprendiz será la que se pacte en convenio colectivo. Y punto. Y punto. Nada de sin perjuicio del mínimo interprofesional. La que se pacte en convenio colectivo y punto. Hoy así se dice. Bueno, pues esto por una parte. Y por otra, hay que pensar que este contrato ha tenido una relevancia en el ámbito productivo bastante escasa. No se ha creado una carrera, no era frecuente que existiera una carrera en la negociación colectiva. Bueno, pues que no hayan tenido contrato de formación, era muy escasa la ocasión en que se decía tendrán derecho de permanencia en la empresa, tendrán derecho a permanecer en la empresa ocupando tal categoría que es la que ya les corresponde, tendrán derecho a esto, tendrán lo otro. No, parece que ese trabajo que se ha desempeñado no es un trabajo relevante desde el punto de vista productivo y por tanto no da derecho a ser tenido en cuenta en la negociación colectiva, no ya para efectos salariales, sino tan siquiera para diseñar una carrera profesional dentro de la empresa. Cuando es cierto, lo han dicho en la ocasión anterior, se ha dicho que luego hay muchas empresas que dicen yo lo terminaré de formar y yo prefiero formarlo y además esa es la realidad y ahora vamos a verlo también cuando la compañera hable de su tema, cómo la formación que se recibe en la empresa puede ser muy relevante desde el punto de vista productivo, muy relevante, porque es tener una formación no ya en el oficio, sino en el oficio cómo se desempeña en la empresa y ese apellido de cómo se desempeña en la empresa lleva muchas connotaciones y muchas utilidades. Pero en fin, esta es la historia. Por tanto, enseñanza y trabajo han recibido una descalificación importante. Estoy siendo llamado al orden. Vale. Bueno, pues. Con mucha mesura. Vale, y además muy discretamente. Perfecto. Ya voy a terminar, pero les voy a decir en qué puntos creo que todo esto hoy tiene una transformación distinta. Vamos, en primer lugar, yo creo que hoy no hay lo que siempre ha existido. El diseño que tenemos hoy, incluso la aceptación social, no es una acumulación de usted está trabajando en la empresa para aprender, vale, además tiene usted que hacer esta formación, o además le vamos a dar esta formación, o además vamos a decir que le damos esta formación. No, hoy no hay una acumulación de enseñanza, ni siquiera, antes no había ni siquiera una justaposición, hoy hay una integración de las enseñanzas dentro de la propia figura. Es decir, la metodología es el ejercicio práctico más la formación teórica. Esa es la metodología. No hay una acumulación, no hay una suma de enseñanzas. Es la misma enseñanza que tiene un aspecto, que tiene una vertiente de ejercicio práctico, profesional y que tiene la otra. Les convoco a una lectura detenida del párrafo segundo del artículo 11. El artículo 11 habla de los contratos formativos, habla de contrato de trabajo, del Estatuto de los Trabajadores. Dice, el contrato de formación en alternancia tendrá por objeto compatibilizar la actividad laboral retribuida con los procesos formativos. Aquí lo que se pretende es la formación. Primer punto, esto es muy importante. Lo que se pretende es dar una formación. Y al mismo tiempo hay un contrato de trabajo, solo que con determinados perfiles para hacerlo compatible con la enseñanza que se recibe. Y esa compatibilidad comprende desde la simultaneidad o la relación del puesto con el objetivo formativo, pero comprende todas las limitaciones en cuanto a jornada, horario, etcétera, que sean necesarios para llevar a cabo la formación. Esto es muy importante porque carga las tintas donde tiene que cargarlas. Aquí de qué se trata, cuál es la finalidad, formar. ¿Y formar dónde se obtiene? Donde tiene que obtenerse, mediante el diseño de un plan, en el cual se incluye un contrato de trabajo, pero un contrato de trabajo que no ofrece duda en cuanto a su naturaleza y que solamente en algunos perfiles lo vamos a hacer, como dice la norma, compatible con la enseñanza que se recibe.
Por tanto, primer dato que me parece muy oportuno. En segundo lugar, hay que tener en cuenta otro dato que me parece muy relevante, es el tema de la inserción profesional. Muchos objetivos de inserción profesional hoy ya se condicionan a la formación. Por ejemplo, la edad. Ya no hay edad. Solamente hay una edad, me parece que está en los 30 años, para personas que tengan un tipo de discapacidad o los que procedan de escuelas talleres, de las casas de oficio de San Antiguo, y ya está. Hoy ya no hay límite. Por tanto, el tema de la inserción profesional va a quedar bastante bien resuelto por los condicionantes que podía imponer, puesto que ya se va a tener, no hay límite en cuanto a la edad, por tanto ya no nos vamos a fijar en personas que han acabado su formación, que son jóvenes, que tienen estos problemas, etcétera. Ya es un tema distinto. En tercer lugar, hay un tema que considero muy importante, y es que ya no se trata de alcanzar una cualificación profesional o un certificado de profesionalidad, o sea, es que sirve para una titulación universitaria. Por tanto, ya no estamos hablando de oficios descualificados, de oficios que se aprenden con la práctica o con un martillo en la mano dando golpe y decimos, ya golpea bien. No, estamos hablando de personas que van a obtener unos conocimientos en el ámbito de una titulación universitaria. Por tanto, estamos hablando de algo mucho más trascendente, mucho más estimable desde el punto de vista productivo, desde el punto de vista social, tan estimable como cualquier tipo de enseñanza. Y bueno, y eso era porque estoy sintetizando en lo posible para que no sea reprendido nuevamente, porque la segunda reprimenda suele ser más grave que la primera. Entonces, ya está. Esta es la idea que quería transmitir. Creo, vamos, esto no significa decir estamos con el nuevo modelo perfecto, pero sí significa que podemos encontrar datos suficientes, de suficiente relevancia como para decir, me parece que esto puede cambiar. Aparte de que sociológicamente es algo detectable, no les puedo dar a ustedes los datos suficientes, pero quienes vivimos conscientemente del entorno que nos rodea, podemos decir que sociológicamente hoy se valoran de una forma bastante distinta. Pero en fin, esto sería una aprehensión social. Lo importante es que legalmente existen bases suficientes como para entender que la orientación va, creo que por buen camino. Sin perjuicio que después todos los temas positivos pues haya cosas reformables y de que estamos pendientes a ver qué pasa con el desarrollo de esta relación. Y ya sí, le ruego a ustedes, les felicito por su paciencia, porque la verdad es que cuando uno empieza a decir ya termino y no termina, es alterar la vida de los demás. Y pido excusa por mi tardanza. Muchas gracias. Bien, tengo que poner en valor que escuchar al profesor Prados, vamos, me ha ganado sobre todo por, digamos, el perfil historicista que ha expuesto. Vamos, me estaría mucho más tiempo y este es la labor desagradable del moderador que tiene que cortar cuando no quiere cortar, pero bueno. Ahí estamos. Bien, pues pasamos a la segunda ponente, la profesora Francisca Bernal. Ella es profesora, ayudante doctora del Departamento de Derecho del Trabajo de la Cádiz y nos va a ilustrar sobre otro contrato que es la opción de la práctica profesional, pero que vamos, que conocidos por todo el mundo como el contrato de prácticas. Y pues sin más dilación, pues te da la palabra. Bueno, Apago aquí. Vale. Bueno, ante todo, dar las gracias a Óscar, al compañero, gracias por la invitación cursada y a Óscar y a todo el equipo. Y bueno, y aquí al moderador, por supuesto, también dar las gracias. Y lo primero que tengo que decir que para mí es un honor, un placer estar sentada junto al maestro, que es una de las personas que más saben de contratos formativos. Perfecta lección, Óscar, porque es un deleite escucharle, de verdad, es un aprendizaje y ojalá hubiera estado más tiempo, es verdad que yo me he quedado con ganas de más. Así que, vamos, para mí va a ser muy humilde mi aportación sentada cerca de ti, así que muchísimas gracias. Bueno, a mí se me encomendó, no va. Mira, a ver, abajo, mira, aquí. A ver, antes sí. Sí. Aquí. Flechitas. Vale, perfecto.
Bueno, a mí se me ha encomendado hablar del contrato en práctica, ahora tiene otro nombre, como vamos a ir viendo, pero sigue conociéndose como el contrato en prácticas. Y bueno, parto del panorama que presenta el mercado laboral español, del que ya se ha hablado aquí, la doctrina ya ha hablado, con esa cultura consolidada de la temporalidad, de la precariedad, que se ceba especialmente con el colectivo de personas jóvenes cuando sufren mayores niveles de precariedad, tanto en términos de contrato como de salario, y tienen mayores dificultades para incorporarse de forma plena al mercado laboral, con brecha de todo tipo que aún quedan por corregir. De hecho, España tiene el dudoso honor de padecer una de las mayores cifras de desempleo juvenil y de ser el epicentro de la eurozona tal y como se aprecia en esta área positiva. Ahora luego veremos cuál ha sido o cuál va a ser el impacto de la reforma laboral. La doctrina señala con respecto a la reforma laboral que abordar la alta tasa de temporalidad de este tipo de contratos parecía ajeno a unos contratos cuya naturaleza es intrínsecamente temporal y cuyo problema operativo obedecía precisamente a lo que ha comentado el profesor, a la precariedad y al abuso que se ha hecho de esta figura, a pesar de ser una figura muy poco utilizada, como luego veremos. Sin duda, la precariedad se debe combatir con formación, a mayor nivel de educación, mayor nivel de formación de educación, mejoran las cifras de empleabilidad de todos los trabajadores, pero de forma muy particular para el colectivo de personas jóvenes, como luego veremos. Y aumenta también la productividad de las empresas. De hecho, se señala que la tasa de actividad presenta o obedece a muchos factores, pero que destaca que precisamente las empresas utilicen este tipo de contratos, que vamos a ver que no ha sido así, y que se forman las personas trabajadoras precisamente en las demandas que antes comentaba en la mesa anterior, las demandas que demandan las empresas, ¿no? Las necesidades que demandan las empresas. Por tanto, a mayor nivel de formación, mayor tasa de actividad y mayor tasa de empleo. Aquí tenemos, por ejemplo, que la situación del colectivo de personas jóvenes va mejorando, es más favorable a medida que tienen mayor formación, por tanto, a mayor nivel de empleo, mayor tasa de empleo y a menor nivel de empleo, pues una mayor tasa de paro. Aquí también se presenta, lo he traído del informe de Mercado de Trabajo y Juventud del año 2023 y se presenta la utilización del contrato en práctica, vamos a seguir llamándolo, que sigue siendo muy residual. Y nos planteamos por qué sigue siendo muy residual este tipo de contrato en nuestro país, mientras que otros países de nuestro entorno sí que lo utilizan. Lo utilizan precisamente para acometer la incorporación de las personas jóvenes, de las nuevas generaciones al mercado de trabajo. Es una herramienta muy, muy valiosa, pero que no va a ser eficiente, pues no ha sido utilizada por las empresas, incluso teniendo en cuenta ese carácter estratégico y siendo esa piedra angular. ¿Y por qué no ha sido utilizada? Ni en términos cuantitativos ni en términos de calidad, porque incluso cuando las personas trabajadoras, los jóvenes trabajadores tienen ese contrato, tampoco eso se traduce luego en que se permanezcan o se conviertan en ese carácter indefinido, precisamente como ha comentado el profesor Prados, porque tampoco la negociación colectiva se ha encargado de prever cláusulas de permanencia de esos jóvenes en la empresa. Los malos resultados del contrato formativo obedecen a varios factores, pero sin duda destaca uno, y es que en nuestro país conviven otro tipo de instrumentos de distinta naturaleza, de distintas figuras, que evidencian una descoordinación, un solapamiento, incoherencias y que presentan confusión a los operadores jurídicos. Por tanto, el contrato en prácticas es una receta que sigue fracasando a pesar de ser una mano de obra barata, como ha destacado mi compañero, y a pesar de las continuas reformas laborales que ha padecido. Sin duda, pues un contrato que puede ser atractivo, tiene incentivos fiscales, bonificaciones a la seguridad social. En reformas anteriores se ha ido flexibilizando, degradando las condiciones de trabajo, siendo esa mano de obra barata. Y a pesar de ese enorme potencial del contrato, pues no es utilizado por el tejido empresarial. Nos remontamos efectivamente, a los orígenes de este contrato, como ha destacado aquí el profesor. Bueno, yo no sabía eso de los 5.000 años antes de Cristo, pero sí me hice eco de esa fecha, ¿no?, del contrato formativo, que es la que usted ha destacado, del año 1911. Y si se estudian las reformas laborales, se aprecia que en todas las reformas laborales, las grandes reformas laborales, se ha tocado en mayor o menor medida el contrato formativo. En la regulación inmediatamente anterior del Estatuto de los Trabajadores estaba ubicado en el artículo 11, tal como hoy está ubicado, pero presentaba una estructura distinta. Ahora está nuevamente la reforma del contrato formativo y lo primero que nos preguntamos, ¿a qué responde?
pues responde al programa de transformación y resiliencia del mercado del gobierno español, concretamente al componente 23, que destaca todo lo que hemos ido hablando: desempleo estructural, paro juvenil, reducir la temporalidad, como formando a las personas jóvenes precisamente en demandas que sean, en necesidades formativas que sean demandadas por parte de la empresa. Por tanto, se hacía necesario una regulación del contrato formativo para combatir esa cultura consolidada en España de temporalidad y precariedad. En la propia exposición de motivos de la última reforma, pues se establece precisamente este objetivo de combatir precariedad y temporalidad del colectivo de personas jóvenes. Por tanto, la reforma del contrato formativo no podía olvidarse del contrato formativo, dada la reestructuración decretada de la temporalidad que tiene este Real Decreto, y que el contrato formativo es esa pieza clave que ya hemos hablado, que se tiene que incidir en su verdadera finalidad, cuál es la formación, como ha destacado el profesor Prados, y también como acceso, consolidación, permanencia en el mercado de trabajo, aunque sea este un fin complementario. Yo, como comentaba, si antes el profesor dijo que nadie iba a hablar, nadie va a llamar al contrato del que has hablado como contrato en alternancia, yo creo que este mucho menos, porque este es inminentemente largo. Entonces vamos a seguir hablando de él como contrato en práctica, regulado ahora en el artículo 11.3 y pendiente del desarrollo reglamentario. En una primera mirada de este contrato o de esta modalidad contractual, se observa que esto responde más a una filosofía, un cambio de nomenclatura, pero que no ha sufrido cambios o tantas modificaciones como el contrato en alternancia, sino que, bueno, se quedan unas modificaciones más limitadas, y que la práctica, desde luego, la que se pretende conseguir es que la persona joven, la persona trabajadora, pues aplique los conocimientos que ya ha adquirido, ya ha cursado, ya ha certificado en la empresa. Por lo tanto, está pensado para personas jóvenes, aunque es cierto que en la actualidad no tiene ningún límite de edad, pero está pensado, la filosofía del contrato está pensada para personas jóvenes, de forma que puedan tener ese primer contacto, decía el profesor Prado, que es como el apellido, ¿no? De este contrato, que pueda aplicar los conocimientos que ya ha adquirido, pues, en la propia empresa. La formalización del contrato, no me voy a detener en esto, por escrito, con todo el contenido, puesto de trabajo, duración, comunicación, y una de las cosas más importantes es el plan formativo individual, del que hablaremos después. Los títulos tienen que responder a una cierta entidad formativa. Destaca aquí la jurisprudencia, que tienen que tener un carácter dogmático, teórico, que habiliten para una profesión socialmente vinculada a una capacitación previa y en la que se haya aprobado o superado diferentes pruebas de exámenes y que estén homologados por organismos oficialmente homologados. Por lo tanto, la jurisprudencia, por ejemplo, no reconoce titulaciones como, por ejemplo, vigilancia, seguridad, para que se puedan concertar este tipo de datos de contratos. Por tanto, es imprescindible que exista ese título, que esté vinculado, que se pueda aplicar lo que ya se ha cursado o certificado en la propia empresa, de tal forma que la experiencia actúe sobre los estudios cursados, de tal manera que luego la inmediatez, de la que luego voy a hablar con el periodo hábil. En suma, que la prestación de servicio para lo que me contratan corresponda, aunque sea parcialmente, con la titulación que ya he cursado, y que exista esa cierta vinculación entre estudios y trabajo ocupado, y esa conexión. El objeto, por tanto, es el desempeño de esa actividad laboral para adquirir esa actividad profesional en la empresa, de forma que se conjuga de forma perfecta, o tendría que ser de forma perfecta, título con prestación laboral, que se pueda encauzar la actividad laboral del trabajador en el desempeño práctico en el seno de la empresa a través de la formación. Por tanto, señala la doctrina que el fin último de este contrato no es propiamente incentivar la inserción laboral del colectivo de personas jóvenes, me dirijo a ello, sino mejorar su empleabilidad, de forma que puedan tener mejores opciones de incorporarse plenamente al mercado laboral. Se configura, por tanto, señala la doctrina, como estancias temporales de la persona trabajadora que ya ha cursado sus estudios, para que adquieran ese nivel técnico, esa capacitación, esa experiencia práctica, para favorecer la empleabilidad. Por tanto, la incorporación de la juventud al mercado laboral se puede ver como un fin complementario, incluso como una oportunidad para las empresas de seleccionar a los trabajadores que más les gusten, teniendo en cuenta que pueden comprobar sus aptitudes y su destreza in situ. El periodo hábil, que es importante, el periodo hábil, ¿cuándo se puede celebrar este contrato? Se ha reducido, antes era de 4 años, ahora se puede celebrar a los 3 años, una vez terminado el título, y hay unas reglas especiales
como este contrato además tiene reglas especiales para, como se ha señalado, para personas con discapacidad. A que obedece esta reducción a la propia finalidad del contrato, porque si termino la titulación y empiezo a tener ese contrato a los 10 años, pues se pierde, se desvirtúa el objeto propio del contrato, porque si ya ha pasado mucho tiempo, ¿cómo voy a aplicar lo que he aprendido en el seno de la empresa? Recordemos que la experiencia laboral debe de refluir, debe de actuar sobre los cursos, sobre los estudios que ya he cursado. Por tanto, se tendría que exigir esa cierta intermediación entre el momento que obtengo el título universitario, el título habilitante, con el comienzo de este contrato. La duración se reduce de 2 años a 1 año. Podemos pensar si esto es suficiente, es decir, si 1 año es suficiente para que una persona aprenda, esté perfectamente formada, o es tutela o es menos tutela. La mínima se mantiene y se le da más cancha ahora a los convenios colectivos autonómicos. No pueden suscribirse y de aquí tiene algunas ciertas limitaciones en forma de reglas antiabuso con quienes ya han obtenido esa experiencia profesional o ya hayan realizado esa actividad formativa en la misma actividad dentro de la empresa por un periodo de 3 meses y no computan a este efecto pues la formación en práctica que formen parte de las prácticas curriculares o extracurriculares que pueden cursar los alumnos a lo largo de su carrera, con quienes hayan tenido este contratado en virtud de la misma titulación, certificado de profesionalidad, por el tiempo máximo, recuerden, de 1 año, en virtud de la misma titulación o certificado en la misma o distinta empresa, y con quien haya sido contratado en formación en la misma empresa para el mismo puesto de trabajo, aunque se trate de distinta titulación o distintos certificados. Se debe apreciar, por tanto, y aquí es lo importante, si ya ha existido o no esa causa formativa, que es el objeto y la lógica de este contrato. Por tanto, tiene sentido esta limitación, pues si ya tiene el trabajador, la persona joven, ya tiene experiencia o práctica profesional, decae el objeto del contrato. Aquí hay una gráfica en la que vengo a representar que además los límites que hemos señalado pues se flexibilizan cuando se tiene en cuenta, cuando la norma señala que los títulos de grado, máster y doctorado no se consideran la misma titulación. Por lo tanto, es un modo de flexibilizar, ¿no?, ese límite. Y por tanto, cabe la sucesión de distintos contratos por distintos títulos, siempre que sean adquiridos sucesivamente. Se permite también la pluricontratación con el límite de 1 año y hay esas prohibiciones y se excluyen, por tanto, las estancias por becas y prácticas curriculares y extracurriculares que formen parte del currículum. Con respecto al periodo de prueba, pues bien, aquí se mantiene, reduciéndolo, eso sí, a 1 mes. Señala, salvo lo dispuesto en el convenio colectivo, aquí nos podemos plantear cuál es el papel de la negociación colectiva aquí, y ya no se remite como antes al título habilitante, que antes señalaba 1 o 2 meses, dependiendo de la titulación. Con respecto al periodo de prueba, se ha señalado por la doctrina si esto es una mejora, si es coherente con la reducción del contrato o si hubiera sido más coherente quitar el periodo de prueba tal y como se ha hecho en el contrato en alternancia. Pues, por tanto, hay que valorar esa finalidad formativa que presenta este contrato y no se puede supeditar, ¿no?, el elemento formativo frente al productivo. Por lo tanto, no tiene sentido mantener este periodo de prueba, pues el trabajador no se incorpora a la empresa para producir, sino para ser formado. Y de algún modo se puede apreciar o aprecia la doctrina que cuando se forma ya se le está poniendo a prueba. Con respecto a las retribuciones, me voy a detener, lo ha comentado ya el profesor, hay una cierta mejora, ¿no?, de la retribución de este contrato. Se prohíbe realizar las horas complementarias, en cambio en las horas extraordinarias se prohíbe, en cambio con respecto a las horas complementarias no dice nada. Entonces podemos pensar si se pueden realizar o no. Importancia del plan formativo por parte de la empresa. Esto lo tiene que elaborar la empresa. Es importante la figura del tutor. Este tutor tiene que contar con la formación o experiencia adecuada para corregir, para seguir el plan y para certificar que el alumno, me sale alumno continuamente, que para certificar que el trabajador pues está realizando la práctica de forma adecuada. Y como novedad también este tutor tiene que tener la misma superior titulación que el trabajador. Por tanto, se da una importancia relevante al plan formativo individual y de ahí se evidencia la intención de potenciar la causa formativa, al menos sobre el papel. El contenido del plan formativo, no me voy a detener mucho: itinerarios, sistemas de evaluación, actividades de tutorías,
Aquí no existe un centro de formación, es decir, ya el trabajador no está vinculado a un centro de formación porque ya han finalizado los estudios, no como ocurre en el contrato o en alternancia. Por lo tanto, la empresa es la única responsable de formar adecuadamente al alumno. A la finalización del contrato, certificado de lo que he hecho como trabajadora, no se prevé indemnización, tiene sentido, es coherente porque el objetivo de este contrato es formativo, no es productivo, y el tiempo de prestación, por supuesto, cuenta a efectos de antigüedad. Entendemos o se entiende que se refuerza la formación con ese objeto del contrato, la prestación laboral debe quedar asociada a lo que desarrollo, con la tutorización, con la elaboración y seguimiento de ese plan individual, por lo tanto se refuerza ese binomio formación, trabajo retribuido, siendo una fórmula, esperemos que definitiva o no, de incorporar a la juventud al mercado de trabajo. Se sigue reforzando la formación, estructurándose en ese eje formativo práctico asociado al desarrollo de competencias técnicas y remisiones a intervención a la vía reglamentaria, a la vía de la negociación colectiva. No sé cómo voy de tiempo, compañero. Regulinchi. No me voy a detener en eso, solamente vía reglamentaria, lo ha comentado ya el profesor, para personas con discapacidad y para personas de determinados colectivos, precisamente para adaptar el puesto de trabajo a las singularidades o particularidades de estas personas, y también la negociación colectiva tendría mucho que decir en este tipo de contratos. Presunción de indefinidos, si se celebran fraude de ley o por incumplimiento, o si no realizo de forma adecuada esas tareas formativas. Reglas de seguridad social, lo ha comentado ya el compañero, tiene una mayor cobertura, por supuesto, que las anteriores regulaciones. Y en la efectividad de la reforma, pues de ese informe de Mercado de Trabajo y Juventud, que he recogido del año 2023, se señala que los trabajadores jóvenes han presentado esa cifra, pero que señala el informe que desde la entrada en vigor de la última reforma laboral, esta tendencia se ha ido revirtiendo. Y ya voy finalizando. ¿Cuál es el reto? Aumentar el número de contratos formativos. El éxito de la reforma va a depender que las empresas utilicen este contrato formativo. Por tanto, seguir con ese proceso de reforma de este tipo de contrato y teniendo muy en cuenta que prácticas, becas no remuneradas tienen la misma finalidad a un precio mucho más barato o nulo. Y entonces, para que la reforma sea efectiva, eficiente, se debe abordar otra figura que sirven para el mismo fin en el mercado laboral. Y atención a lo que presente el Estatuto del Becario, y se tendría que señalar, como señala la doctrina, una delimitación clara entre formación reglada, que puede quedar relegada para contratos formativos, y de formación no reglada para becas y prácticas no laborales, y pensar incluso si esas prácticas no laborales se tendrían que dar o quitar, ¿no? Los malos resultados del contrato formativo, ya lo he dicho, obedece a esas múltiples figuras que existen. Por tanto, nos tenemos que plantear si estamos ante el cambio de modelo, definitivo, o tenemos que regular o derogar alguna de esas figuras, ¿no? Coexiste en ese panorama complejo que tenemos ahí presente todavía. Y por tanto el reto es eludir los abusos, seguir con las reglas antiabuso, normalizar la estancia de estudiantes con la figura, por ejemplo, que ha señalado el profesor. A mí me parece muy acertado lo que se ha señalado en el anterior panel respecto a un abogado que pueda cursar sus estudios de derecho y ya estando trabajando con el contrato en alternancia, por ejemplo. Me parece sumamente interesante conseguir que las empresas se interesen por este tipo de contratos. Sin lugar a dudas, no duda que sea tan difícil que las empresas quieran tener este contrato, ya sea por los costes o por las dificultades burocráticas que señalan, y clarificar ese escenario normativo y aplicativo de las prácticas de estudiantes y titulados en empresas. Por lo tanto, y ya termino, sí que sí, se requiere una regulación eficaz de todas las fórmulas que hemos ido señalando, un uso apropiado de qué figura va a servir para qué tipo de prestación, y estamos atentos al Estatuto del Becario. Ahí tenéis un vídeo que, por supuesto, esta presentación la pueden pasar, que bueno, me parece interesante. No lo vamos a poner ahora, pero bueno, es un vídeo que habla del Estatuto del Becario. Y nada más, muchísimas gracias de nuevo. Siento si me he pasado un poco, pero bueno, muchísimas gracias. Sí. Gracias, profesora Bernal. Bueno, pues sin más dilación, nos ha quedado corto como siempre, se podrían haber dicho muchas otras cosas. Pasamos al turno de palabra por si hay alguna pregunta que hacer del tema tratado.
Sí. No, coge si quieres. Apago. Hola, buenos días. Muchas gracias por las presentaciones brillantes y bueno, luego aprovecharé para preguntar más cosas. Es comentario y preguntas a la vez. Yo creo que está claro que están devaluados estos contratos porque se hace un uso que no tendría que ser, que es al final buscar mano de obra barata, ¿no? La pregunta es qué se puede hacer para solucionar ello. Pero bueno, preguntas concretas para saber la opinión experta, ¿no? Tal vez un motivo de fracaso de estos contratos es la figura del tutor, que ahora se está ralentizando. La pregunta es, ¿puede tener éxito la figura de un tutor si no existe una categoría profesional o al menos una tarea dentro de las categorías profesionales que valorice esa función, seguro, la remunere y de alguna forma la reconozca, ¿no? Yo creo que eso es un elemento súper importante. Tendría que a lo mejor ser previsto legalmente. Aquí estamos tocando autonomía colectiva, ¿no? Es interesante esta tensión. Y luego también creo que hay un elemento muy importante que es tomar en consideración el tejido productivo, en el sentido de que las pequeñas y medianas empresas tienen pocos recursos para poder dedicarle tiempo a las personas que se están formando, ¿no? Una pequeña empresa con muy poquitos trabajadores tiene una tensión de trabajo que seguramente no pueden dar de sí para dedicarse tiempo a la formación, más ahora que estamos hablando de un plan individual de formación, etcétera, ¿no? Bueno, pues la segunda pregunta tiene que ver con, ¿se prevén nuevas medidas que pueden potenciar, facilitar a las pequeñas y medianas empresas el acceso a estos contratos, más allá de la subvención del contrato, ¿eh? A lo mejor tendremos que pensar la subvención directamente a la empresa, no vinculada al contrato. Muchas gracias. Dicen que si eso... vale, perfecto. Nada, pues recogemos las preguntas y después lo que hacemos es dar respuesta a todas, si os parece, y así lo hacemos más. Creo que había por aquí alguna pregunta. No, no. Gracias. Vale, gracias. Bueno, lo primero, agradecer las ponencias y la claridad expositiva. Y bueno, más que nada es una pequeña reflexión, ¿no? Creo que este tipo de contratos, para que tengan éxito, requieren de la corresponsabilidad también, que antes mencionaban por parte de las empresas. Y claro, está complicado, como decía la profesora, cuando simplemente la obligación que tienen las empresas del pago subvencionado, por otra parte, de la cuota de seguridad social que es efectiva a primeros de enero, después de haberse hecho un aplazamiento, porque debería haberlo sido en octubre de este año, pues está pasando lo que está pasando, que se niegan y lo están derivando a, en este caso, por ejemplo, las universidades, cuando hablamos de las prácticas curriculares. Entonces, claro, realmente tenemos nuestro tejido productivo, nuestras empresas, no el tejido productivo, las empresas, las tenemos preparadas y, como la profesora decía, si tienen otras opciones pueden hacer lo mismo sin tener que pagar, sin tener que someterse a una reforma que, desde nuestro punto de vista, pues creemos que en este sentido otorga una serie de derechos y respalda la actividad del aprendizaje como debe ser, un pendiente de matizaciones, lógicamente. Pues si no hacemos una modificación en su conjunto, como bien apuntabas, va a ser más que complicado que se animen las empresas. Bueno, no sé si había alguna otra pregunta, pero como director del Congreso me voy a arrogar ese derecho a hacer una tercera pregunta. Me he propuesto el reto de intentar hilar ideas de las anteriores ponencias y de esta, y además ser conciso. En primer lugar, coincido plenamente y vamos, creo que son totalmente acertadas las preguntas que han formulado tanto el profesor Sergio Canalda como la compañera Encarnación Sánchez de Comisiones Obreras, y yo voy a tirar un poquito por otros temas. Se ha hablado de estos contratos formativos, de su vertiente de inserción profesional, que poco a poco el profesor Prados, con ese recorrido histórico que tanto ha gustado a Federico porque es su disciplina preferida, desde luego se ha ido pasando desde esa
finalidad primordial de inserción profesional hacia poner más en valor esa formación de los trabajadores y las trabajadoras. Se ha hablado también, por ejemplo, Paqui Bernal hablaba de las estadísticas. Yo cada vez soy menos amigo de las estadísticas porque no sé hasta qué punto vienen a decir la realidad. Desde el punto de vista, mi trabajo de fin de máster y de grado fue sobre estos temas y yo recuerdo que por allá, por 2013-2015, fue el único repunte que han tenido estos contratos formativos y realmente se debía a la facilitación que proveía la regulación, pero luego cuando te acercas a la realidad, yo hablando con amigos que tenían este tipo de contratos, al final era evidente el fraude que había, sobre todo porque el elemento formativo brillaba por su ausencia. Entonces, yo creo que sí que vamos por el buen camino en materia de contratación laboral, de contratación formativa, incluso de formación profesional, pero yo creo que quizás ha llegado el momento de dar el salto. Antes, Oriol Oms planteaba lo de 1 minuto de formación por cada hora de trabajo. Es decir, el incluir como objeto causa del contrato de trabajo la formación, que no sea solo el intercambio de remuneración por prestación laboral, sino también por formación. Esta idea también la viene planteando y defendiendo desde hace mucho tiempo el profesor emérito de este departamento, Tomás Salafranco, y yo creo que viene siendo el momento no tanto de reforzar o fomentar este tipo de contratos formativos, que insisto, pueden ir por el buen camino. Yo creo que, por ejemplo, también Francisco Prados comentaba el tema de la eliminación del requisito de edad. Yo creo que es un acierto, sobre todo teniendo en cuenta esta idea de la formación a lo largo de la vida, del reciclaje profesional, etcétera, etcétera. Pero entonces yo creo que se dan todos los elementos para que de una vez por todas comencemos a incluir ese elemento formativo en el contrato de trabajo. Las vías para hacerlo son muchas, los riesgos también, porque ya sabemos que echa la ley, echa la trampa, pero yo creo que es el momento de empezar a pensar ya en esto seriamente. Con esto termino. Gracias. Sí, bueno, yo voy a intentar responder o reflexionar, mejor dicho, simultáneamente a las observaciones que habéis formulado, que me parecen extraordinariamente acertadas, eso está claro. El tema del tutor, yo desde que aquello empezó, desde que se introdujo en la normativa laboral o en la reguladora del contrato de aprendizaje, la palabra tutor es una reflexión que me parece oportunísima porque la suscita la lectura del precepto. Yo siempre he pensado, vamos a ver, a este trabajador que le encomiendan una tarea, le han encomendado una responsabilidad. Es decir, que no es que le digan, mira, encárgate de esta persona y le explicas cómo va esto. No, es que le encomendan una responsabilidad que va a pasar parte del contenido de sus obligaciones y que como no la cumpla adecuadamente, le pueden decir que resuelven el contrato por incumplimiento contractual grave y culpable de sus obligaciones contractuales. O sea, es un tema que está ahí. Y yo creo que ni los convenios colectivos van un poco teledirigidos con los intereses que obviamente se negocian. Esto es el interés de muy poca gente, de muy pocas personas y del que le toca la China, si se puede expresar así. Esto no aparece en el convenio, pero esto debería aparecer de alguna manera. Ojo, es que es una obligación simultánea, que de pronto una persona que está trabajando y que termina después de 8 o 7 o las horas que sean de trabajo, y le digan, mira, además de esto que estás haciendo, encárgate de esto. Y encargarte de esto significa que si mañana se produce un accidente, al primero que van a llamar a declarar como testigo, pero que puede salir como investigado, es a ti. Porque puede ser que no prestaras la atención debida o le diera que sí, que luego hay unas obligaciones en materia de prevención del empresario y tal, pero que él está ahí. O sea, que puede generar responsabilidades. No está tratado. Creo que hay que estimularlo de alguna manera. No creo que el estímulo tenga que ser necesariamente de carácter económico, porque eso puede ser incluso contrario, pero sí un estímulo profesional, algo que de alguna forma rentabilice el currículum profesional de ese trabajo en la empresa. Y ahora la segunda parte, y la empresa también. La empresa asume responsabilidades. Es que es muy bonito ponerse a firmar papeles y decir, mire, y esto también, esto es el compromiso de formación, y esto tal igual, yo fui firmando. Mejor dicho, se lo mando al gestor administrativo y que firme. Vale. Es que no sabe la empresa lo que está firmando, es que no sabe la cantidad de responsabilidades que le pueden derivar de eso que está firmando. Por tanto, a la empresa hay que estimularla. Con esto, con el tema que planteaba la compañera hace un momento, vamos a ver. ¿Hay en España base suficiente para eso? Hace poco leí un artículo en un diario económico
que llevaba ese título. Pero hay en España espacio para la formación dual. Eso era lo que se preguntaba. Lo tengo aquí por si quieres, se lo dé. Efectivamente, las empresas tienen espacio previsto para esa formación. No sé hasta qué punto, porque me da la impresión de que en un alto porcentaje la mentalidad empresarial va por otro lado. No va tanto por la formación, cuanto por los beneficios que determinadas modalidades contractuales vienen a proporcionar. Quizá hay una cultura social todavía arraigada, que yo no sé de cuándo viene, una cosa casi genética, de la temporalidad en la relación. Hago una relación temporal, es una cuestión de buen empresario, es un empresario diligente. Bueno, como estos contratos son temporales, pues parece que esto está así. Que se están contrayendo muchas más responsabilidades. Y eso es lo que tenemos que pensar. Y tenemos que pensar en estímulos a la empresa para que colabore, en definitiva, con el Estado en el cumplimiento de sus obligaciones de formar a las personas. Hay que darle una salida profesional a las personas. Y la primera vía para obtener una salida profesional es estar formado. Si la empresa queremos que contribuya a eso, tenemos que dar algo a cambio. Las empresas me da la impresión de que no trabajan solo por solidaridad. Me da la impresión de que buscan otra cosa y eso tiene que aparecer, seamos realistas. No quiere decir que nos vayamos a tirar al suelo y decir, bueno, no, pero seamos realistas. A la empresa hay que decirle, mire, y a cambio de esta colaboración que usted proporciona, y a cambio de este esfuerzo que usted está realizando, a cambio de estas inversiones, a cambio de este tiempo de no trabajo que se va a producir, de trabajo ineficaz, que va a producir el desarrollo, el desempeño de actividades educacionales o educativas, a cambio de eso vamos a tener esto. Hay que dar estímulo. Si no hay estímulo, al final se vulgariza la figura y se malemplea con objetivos que nada tienen que ver con el formativo. Y seguimos abundando en el círculo vicioso de la temporalidad y sus aledaños. Por tanto, esto es lo que pienso. Y respecto del tema de la formación profesional en el contrato de trabajo común, me parece estupendo. Lo que pasa es que la legislación tiene una cosa, es que a mí me da la impresión de que el Estatuto de los Trabajadores, cuando habla del tema, lo que hace es como imponer al empresario una serie de obligaciones pasivas. Usted, empresario, no se preocupe, limítese, no haga esto, o mejor dicho, permita esto, permita lo otro, permita tal. Hay que implicar más a la empresa, hay que implicar más a la empresa en el proceso de formación profesional, porque todo, lo dijo antes nuestro compañero Oriol, durante la vida tenemos que seguir aprendiendo. Esto es algo que se aprende con mayor convencimiento cuanto más viejo se es. Esta es la diatriba que tiene la vida, las contradicciones de la vida. Cuanto más viejo se es, más se da uno cuenta de lo que apremia el seguir aprendiendo. Pero es una realidad. Tenemos que ponernos esa idea. La empresa al final va a ser beneficiaria. Y esto es lo primero que también hay que explicarle a los empresarios. Quizá las cuentas no hay que echarlas solas en el balance. Quizá hay que echar otro tipo de cuentas. La cuenta de la productividad, la cuenta del mejor trabajador, del trabajador con más capacidad de adaptación, del trabajador que incluso se va a encontrar mejor en su trabajo. Yo creo que es esa la fórmula. Desde luego, ha dicho una frase antes, y ahora voy al terreno mío y ya concluyo. Lo del aprendizaje, esa vulgarización del aprendizaje. ¿Cómo es posible que hablemos de formación en un contrato que socialmente inspira? Seguro que algunos de ustedes o que muchos de ustedes han visto un letrero en un escaparate que dice se necesita aprendiz o recadero. Eso hasta hace muy poco yo lo he visto, aprendiz o recadero. Pero qué cultura formativa tenemos a la hora de intentar sacar adelante una figura de este tipo. Bueno, contra eso tenemos que luchar y nosotros aquí, para nuestra satisfacción, estoy seguro que ya lo estamos haciendo. Esa es mi idea. No sé si... Bueno, ante todo, gracias por las preguntas, por las reflexiones. Además, me gusta mucho cuando vienen de personas jóvenes. Así que muchas gracias. Con respecto a la tutorización, yo creo que es, como dice, hay que revalorizar la figura del tutor, porque es que si no, y además teniendo en cuenta que efectivamente, si no se hace una tutorización eficaz y eficiente, puede suponer incluso el despido disciplinario o que el contrato se presente nulo o indefinido, pues desde luego hay que revalorizar la figura del tutor. A mí se me ocurre, yo coordino un máster de formación dual en la Universidad de Cádiz y ese máster de formación dual, entonces contamos con tutores externos y esos tutores externos, por ejemplo, firman una venia docenti. La venia docenti la reconoce la Universidad, ¿no?, de Cádiz y bueno, yo creo que eso
es un poco un estímulo, que no es un estímulo económico, que no sé si debería de llevar aparejado o no, pero sin duda es un estímulo al tutor como para decir, mira, pues académicamente estás formando parte de la universidad, que quizás, bueno, pues puede ser, ¿no? Un signo de estimular, como comentaba aquí el profesor Prados. Y con respecto a la atención de las pequeñas empresas que tienen que formar a los trabajadores, es que es total, claro que sí. Entonces, ¿cómo se puede hacer? Pues vía reglamentaria, vía de negociación negociación colectiva, presumiendo, por ejemplo, cuántos tipos de contratos se pueden hacer o cuántos tipos de tutores tienen que tener, dependiendo de la magnitud de la empresa. En fin, que claro que sí, que es una tensión, una pequeña empresa, que ahora ven una persona a formarse, incluso molestan a veces, entre comillas, lo de las prácticas curriculares, que no tienen ningún coste, porque como ha comentado aquí la compañera, es que hasta las propias universidades nos estamos haciendo cargo de la cotización por la seguridad social, porque es que las empresas no quieren pagar. Pero es que mientras que convivan otras figuras afines que sirven para el mismo propósito, pues ¿para qué voy a utilizar el contrato formativo? Entonces, pues el panorama es bastante complejo. Y yo tampoco soy amiga de las estadísticas. Las he puesto y soy totalmente honesta, porque en muchas ocasiones, cuando he publicado algún artículo, los revisores me han dicho, pon estadísticas. Y he dicho, bueno, pues voy a poner estadísticas. Pero como has podido comprobar, yo he pasado de largo porque no sé si la veríais ni nada, porque yo tampoco, yo no sé, yo creo que se traducen dependiendo del color que tú quieras darle a la estadística. Entonces yo tampoco soy muy amiga de las estadísticas, además tampoco las entiendo mucho. Yo creo que aprobé estadística con un 6, un 7 por ahí, nada más. Así que nada, muchísimas gracias. Creo que, bueno, hemos comentado, ¿no? Ya íbamos fuera de plazo. Perdón. Agradecer la magnífica exposición y bueno, creo que ya sin solución de continuidad pasamos a la siguiente mesa. Pues nada, en lo que cambiamos los interlocutores. Gracias a todos.